Hace una semana el presidente Gabriel Boric dio la partida al Servicio de Reinserción Social Juvenil, institución que reemplazará al Sename y que busca subsanar las deficiencias de ese modelo fallido. Un cambio que ocurre además en un momento en que preocupa la participación de menores de edad en delitos violentos. ¿Cómo funcionará esta nueva institucionalidad? El reportaje es del periodista Benjamín Contalva. El Sename hoy enfrenta el cierre de sus puertas. Tenemos situaciones bajo las cuales se ha fallado como Estado y que ahora se pretende subsanar. Su final da paso a un nuevo sistema, el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que este mes comenzó a materializarse en el norte de nuestro país. Se da término definitivo al Sename y con ello a una época de mucho dolor en Chile. Este es un nuevo intento del Estado tras décadas de acciones fallidas que buscan resolver la problemática social de aquellos jóvenes que infringen la ley. No es un servicio para jóvenes infractores de ley, es un servicio cuyo propósito central está vinculado a la reinserción. La reinserción es compleja. Un nuevo nombre para un Sename desprestigiado, pero más que eso, se trata de una nueva institucionalidad cuya eficacia la determinará el tiempo. El nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil nace tras varias fallidas etapas de aquel sistema conocido como Sename, una institucionalidad inaugurada en 1978 durante la dictadura militar, esencialmente enfocada en aplicar estrategias correctivas a niños y niñas infractores de la ley de sectores económicos vulnerables. Ya me decían que tenía que llevar la plata que ellos ganaban siempre y me pegaban. Conquistada la democracia, la institucionalidad se mantuvo, pero expresando otro enfoque. Donde vamos a tener un proceso de educación, un proceso de reintegración. Pero los años demostrarían que ese sistema estaba lejos de lograr que aquella intervención a temprana edad lograra el objetivo de alejarlos del delito o de entornos vulnerables. ¿Qué si yo no soy delincuente? Miguel Ángel Moraga Fica, conocido como Miguelito, está de vuelta en nuestro país tras ser detenido en Europa. Como Miguel Moraga, muchos niños que pasaron por el Sename por infringir la ley no lograron la prometida reinserción. Encarcelado en España por innumerables delitos, fue extraditado finalmente a Chile, donde era buscado por un homicidio y reiterados robos con violencia. Hace una década la participación de menores de edad en delitos violentos era algo excepcional, pero hoy observamos un aumento explosivo, a lo que se suma la utilización que de ellos hace el crimen organizado. Los homicidios, por ejemplo, que cometen adolescentes, la mayoría ahora es con armas de fuego. Y es cierto también, y es una evidencia por los datos que tenemos disponibles, que tenemos una criminalidad más organizada y más violenta. Bueno, mi nombre es Cristina Palma, tengo 36 años, salí del Sename a los 17, me considero como una sobreviviente del Sename. ¿Cómo tuviste que tú reinsertarte en la sociedad? En lo primero que te puedo decir, que me costó demasiado. Sí me vi involucrada en actos delictuales. Es fuerte verte con 17 años, 2 cabros chicos drogadictas y donde las mejores opciones que tenía o vender droga o irte a delinquir. A nadie le interesa saber por qué yo decidí no ser delincuente, porque yo lo decidí, porque a mí todo me empujaba a eso. Cristina, al igual que todos los niños y niñas derivados al Sename, viene de una familia de escasos recursos, de pocas oportunidades. Ingresó como víctima de la violencia intrafamiliar, junto a sus 2 hermanas. Ella tenía 2 años cuando entró por primera vez. Tuve que aprender a sobrevivir, tuve que aprender a luchar por mi espacio, para que no me abusaran, para que no me golpearan. Por eso me considero una sobreviviente. Porque terminé viviendo en un sistema de protección que nunca me protegió. Ay, se me corrió. Gente, me hicieron hablar y no se me trancó el choclo. O sea, imagínense lo que es eso. Creo que dije todo lo que quería decir. Espero haber dicho todo lo que quería decir. Fue una larga entrevista. Repasar recuerdos amargos cuesta, más aún hoy, cuando hay promesas de cambios en el Sename que ponen como principal énfasis la reinserción, algo que en su caso no ocurrió. Salí con 8º básico, siendo una drogadicta con 2 hijos. Y a esa persona
La sociedad le exigía que se comportara como una mamá. Cristina tenía 17 años cuando dejó el Sename. Esto luego de permanecer bajo su alero por 11 años. Y después cuando terminó el proceso me dijo, pum, para afuera, ármate. Entonces en ese sentido me tuve que armar sola. Y la mayoría de las personas que han salido adelante te van a responder lo mismo. No hay una real gana de reinsertarte en un lugar donde tú no te sientes parte. Y el entorno que enfrentó en el exterior no era el mejor. Cargaba además con el estigma de su paso por la institución, lo que le cerró muchas puertas. Me puse a trabajar lavando platos mientras estudiaba de noche y les decía, miren lo que estoy haciendo sin ninguna herramienta, ayúdenme. Nadie me ayudó. Yo estoy aquí porque quiero que ustedes entiendan que el Sename daña, castiga, maltrata y no entrega reparación. Hoy Cristina se autodeclara activista por los derechos de los niños. Usa las redes sociales para hablar de sus experiencias y alentar a otros jóvenes en su misma situación. Pero no ha sido fácil. A mí, de repente, los hate en redes sociales me dicen, ay, que eres resentida. Sí, pues estoy súper resentida. ¿Cómo no voy a estar resentida? Si tengo 36 años y me he pasado la vida guerreándola. Yo quiero dejar de guerrearla. Yo quiero vivir tranquila. ¿Y eso por qué? 2 segundos. Y que creo lo que estamos viendo ahora, pues chiquillos. Rabia, mucha rabia. Una rabia que acumuló por 15 años es el tiempo transcurrido desde que dejó el Sename hasta que comenzó a compartir sus experiencias y emociones. Los que me conocen saben, mis hermanas no pudieron. Alude a su hermana mayor Romina, que no pudo escapar de una institucionalidad tóxica. Romina era una niña con muchas dificultades y yo veía como el Sename, en vez de darle herramientas para intentar ayudarla, la castigaban, la recriminaban, la encerraban, la aislaban por ser una niña compleja. Eso empeoró, según Cristina, el comportamiento de su hermana. El Sename, lejos de reforzar su reinserción, oscureció completamente su vida. Mi hermana mayor, que pasó de haber entrado por protección a haber terminado siendo una delincuente juvenil, donde ella terminó suicidándose en la cárcel. Un camino sin salida, más aún cuando el entorno familiar es igual de tóxico y las instituciones no operan en él para potenciar la reinserción. Claro, a ti te sacan porque tu entorno es dañino, pero no trabajan con tu entorno. Al cerrarse todas las puertas en un contexto de vulneración, muchos jóvenes buscan refugio en sus pares, en quienes comparten códigos y experiencias. El joven recurre también a la violencia como una forma de poder conseguir validación en ese proceso de identificación que tienen los adolescentes. Entonces dicen, mejor me transformo en delincuente. Y eso, en la estructura de una banda criminal, es muy útil para las estrategias delictivas. Tiene 17 años y se presume que pudo ser uno de los autores. Mataron a mi vecino. En el actual contexto delictivo destaca la mayor presencia de jóvenes en la comisión de delitos. Estamos frente a un escenario muy complejo. Los adolescentes han delinquido más, pero están cometiendo delitos más violentos. Y esto no es casual, responde a una estrategia del crimen organizado que los recluta, porque son garantía de ciertos niveles de impunidad. Utilizan el involucramiento delictivo de niños y jóvenes como una herramienta para romper la cohesión social, para trasladar el costo punitivo de sus acciones más violentas, y muchos de esos niños también, cuando tienen menos de 14 años, son inimputables, es decir, invisibles al sistema. En la región metropolitana, por ejemplo, la comuna de Vitacura destaca por la alta concentración de delitos ejecutados por menores. Cuando vemos los detenidos que tenemos, hoy día el 60% son menores de edad. Nunca se me ocurrió que me hubiera podido pasar lo que me pasó. Fue bastante fuerte para mí, porque soy una persona mayor además. María Paz fue víctima de la criminalidad adolescente. La asaltaron 2 menores que intentaron quitarle su vehículo. Andaban con un cuchillo. Aparece un señor, me abre la puerta del auto, me tiró para el suelo y, como te digo, ahí me levanté, ¿ya? Y empecé a manipular la puerta para que no se fuera. Ese día tú estabas conduciendo por este sector y te pasó por acá, ¿no? La niña
Se metió cuando el cabro le abrió la puerta. Primero le abrió la puerta a la niñita y después se dio la media vuelta. Yo ahí cuando vi que estaba sentada la niñita lo encontré como raro, ¿me entendí? En ese instante, María Paz comprendió que era un intento de asalto perpetrado por adolescentes, quienes no pudieron arrebatarle el vehículo, por lo que arrancaron a pie del sector. Una respuesta de seguridad ciudadana de la comuna permitió cercar rápidamente el perímetro. Conforme directo. A través de la central de cámaras fue posible detectar la ruta de escape de los menores, quienes a los minutos fueron encontrados. ¿Qué anda ahí, flaco? Nada. ¿Qué anda ahí? Nada. ¿Estás seguro? ¿Dónde vienen? Estamos buscando el colegio. ¿Ah? Veníamos leseando nada más. ¿Leseando qué? El varón de 17 años fue detenido y formalizado por robo con violencia, pero su irreprochable conducta anterior lo dejó solo con sujeción al cename y firma mensual. ¿Está claro en la candela? ¿Ah? Pero no iba solo, lo acompañaba una niña de tan solo 12 años, inimputable por ley. Fue entregada a sus padres. Hay una ola como de el que más se atreve y hace tontera, ese es el que gana. Vitacura es solo uno de los tantos ejemplos. Hay otros peores, pero lo cierto es que la mayoría de las veces, tras un menor delincuente, hay alguien que lo induce. Donde vemos muchas veces un líder que es una persona ya arriba de los 18 años, pero con un grupo de menores de edad siendo muy violento, usando armas de fuego, y eso claramente nos preocupa mucho. Según las cifras de la Fiscalía Nacional, durante el 2022, el 55% de los imputados adolescentes por delitos violentos actuó portando armas de fuego y en menor porcentaje con armas blancas. Esto implica un cambio radical en relación a décadas pasadas. Cuando hablamos de delito cometido con arma de fuego, hay muchos más factores que mirar, porque cómo el adolescente tuvo acceso a esa arma de fuego, y qué camino siguió esa arma de fuego para llegar a manos del adolescente, y cómo el adolescente se involucra en una banda o en una situación. La presunción es que los jóvenes podrían estar siendo reclutados por bandas del crimen organizado. Y eso es una cuestión muy complicada, porque si bien aún no existe una dinámica comprobada de bandas organizadas que utilizan adolescentes para delinquir, lo cierto es que la práctica nos dice que efectivamente en la mayoría de estos delitos violentos existe necesariamente la participación de adolescentes. El informe estadístico de homicidios de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional revela un dato preocupante. Desde el 2020 al 22, el aumento de menores imputados por el delito de homicidio consumado ha sido sostenido. El indicador más relevante es el escenario en el que ocurren muchos de estos crímenes. Hay un 23% de estos homicidios que se comete en el contexto de otras actividades delictivas. Es muy complejo y nos está dando luces de algo que está ocurriendo, en el sentido que hay una organización eventualmente, no sé qué grado de definición, digamos, pero hay algún grupo que se puede estar organizando, está el arma de fuego, etc. El Sename evidenció su ineficacia antes de la irrupción en Chile del crimen organizado transnacional. Queda en el aire la pregunta si esta nueva institucionalidad será eficaz en el actual escenario. Pero ¿qué tan efectivo puede ser una rehabilitación? La loca esa familia, yo la amo, mi señora, la amo. En 2007, cuando se promulgó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ya se intentaban implementar estrategias en busca de la anhelada reinserción de los infractores de la ley. Pero en ese entonces, los crímenes que involucraban a menores eran otros. En su mayoría, los delitos que cometían los adolescentes eran delitos contra la propiedad y delitos que no eran violentos, principalmente eran hurtos, faltas, ¿no? Hoy la criminalidad es más compleja y al parecer los adolescentes están en medio de la ecuación. Tenemos una criminalidad más organizada y más violenta, donde la participación de menores ha aumentado. Y eso lleva a que la instalación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil enfrente un desafío que va a poner a prueba la eficacia de la intervención temprana.
Se da término definitivo al Sename y con ello a una época de mucho dolor en Chile. El problema es que hay poco margen de error y las dudas subsisten respecto a si lo que expresa el papel será factible de llevar a la práctica concreta, donde el foco nuevamente está en la reinserción social y de una manera mucho más integral que antes. Y tiene por propósito interrumpir lo que podrían transformarse en trayectorias criminales futuras. Privar de libertad a aquellos menores con bajo compromiso delictual es contraproducente. La idea es intervenirlos de manera oportuna e integral para sacarlos de los círculos delictuales, y eso es un gran desafío. Intervenir tempranamente es mucho más eficaz y socialmente beneficioso que simplemente meter a personas presas en la cárcel. Es fundamental porque, en el fondo, si nosotros logramos actuar apropiadamente respecto de un adolescente, vamos a evitar el contacto criminógeno y evitar que ese adolescente se convierta después en un adulto que siga cometiendo delitos. ¿Y cuántas detenciones? 47. 47 detenciones. ¿Y qué delito? Robo, homicidio, robo lugar habitado. Robo, homicidio. Pero era menor, sí. Esa cantidad de detenciones, y más aún un delito tan gravoso como el homicidio, dan cuenta de una larga trayectoria delictual. ¿En qué falló el sistema? Lo que prometía la ley de responsabilidad penal de adolescentes no fue acompañado de las herramientas que te permitieran gestionarlo. Básicamente, de una modificación en la estructura del Servicio Nacional de Menores. El profesor y abogado Francisco Maldonado fue asesor del Ministerio de Justicia en la tramitación de las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que da origen al sistema de reinserción. Sabe de las deficiencias del modelo anterior. Tú tomaste una mala decisión y en un Estado de Derecho tienes que comportarte acorde a las reglas. Antes se responsabilizaba al entorno si un menor delinquía. Y ese modelo antiguo en el fondo asume que no es culpa del adolescente haber delinquido. Y eso es lo que le transmite. O sea, esto no es culpa tuya. Y eso no te permite trabajar con la propia idea de responsabilidad. Por eso hoy el entorno deja de ser determinante. El acento está en conocer el contexto psicosocial y trabajar desde ahí la responsabilidad. El nuevo modelo debe hacer el diagnóstico caso a caso y mediante un informe técnico exponer los antecedentes al sistema penal. El informe técnico lo que busca es, hay chiquillos que pueden cometer un delito muy parecido pero provienen de realidades sociales distintas, dotar de información, de contexto y psicosocial al sistema, al fiscal, al juez y al defensor, para que si el chiquillo resulta condenado, podamos dar cuenta de las mejores necesidades de intervención que tiene, a partir de su responsabilidad. Hay muchos de ellos que no entienden que son víctimas de un sistema y que dicen, no, yo soy así porque hay que ser chorro y la cuestión. Pero cuando empezáis a investigar, cuando empezáis a conversar con ellos, te dais cuenta que allá adentro hay un niño dañado, po. Hay un niño que está solo y que está enojado. Y como está enojado no se quiere reinsertar. Hoy Cristina es estudiante universitaria de Sociología, herramienta con la que quiere, desde su propia experiencia, cambiar la forma en la que vemos a los menores que infringen la ley. Y que si en este momento están siendo victimarios, requieren que los veamos como víctimas para que salgan de su papel de victimario. Un nuevo sistema que entra a operar en el vertiginoso contexto que implica la irrupción del crimen organizado, donde los tiempos se acortan. Un sistema penal juvenil no puede funcionar solamente para mostrar que se aplican sanciones. Debe ser duro, una lucha implacable contra la delincuencia, pero debe tener una razón de ser. Trabajar con los adolescentes para que precisamente no vuelvan a cometer estos delitos. Esto restringe el rango de oportunidad para intervenir a los menores infractores de la ley, lo que desafía a esta nueva institucionalidad. Por eso yo sigo para adelante, por eso me rearmé, por eso estoy estudiando, por eso quiero ser activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo más importante es intervenir a tiempo, ya que cuando el compromiso delictual se acrecenta, la reinserción es cada vez más difícil.